Pablo Simón, ¿qué tal? Buenas Hola, noches. Muy buenas noches. Bienvenido al Faro. Un placer. No sabes el gustazo que es para mí que estés aquí de vez en cuando muy con nosotros. Muy compartido. Bueno, queríamos hablar contigo de este año 2015 porque elecciones andaluzas, elecciones municipales, elecciones autonómicas, elecciones catalanas y elecciones generales. Pero además, en este país, un panorama verdaderamente novedoso, irrupción de dos partidos que no habían estado en el Parlamento hasta ese momento, Podemos y Ciudadanos. Entonces, bueno, vamos a repasar contigo un poquito cómo fue este año. ¿Tú cómo recuerdas el 2015? Pues mira, yo lo recuerdo como el año político de mi vida porque yo acababa de volver a España en el año 2014. Entonces justo aterricé cuando empezó a quebrarse el bipartidismo y ese fue el año en el que realmente vemos que por primera vez desde el año 82 PP y PSOE retroceden los dos. Es decir, la tradición había sido que subía uno y el otro bajaba o al revés, y por primera vez vamos a unas elecciones en las que los dos partidos ceden votos y escaños, el PSOE menos porque ya se había dejado muchos en el año 2011, el PP que tenía el mayor poder territorial que había tenido un partido desde el año 82, acuérdate que el PP en el 2011 consigue la mayoría de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, mayoría absoluta, eso se quiebra en esas elecciones, lo hace a plazos, desde luego, pero lo vemos, por ejemplo, en las candidaturas a nivel municipal, con la emergencia de personalidades desconocidas o movimientos sociales que se aglutinan, muchos apadrinados por Podemos, que consiguen alcaldías significativas. Barcelona, lo vemos en Cádiz, lo vemos en Madrid, A Coruña, Las Mareas, Compromís ya existía, pero llega a la alcaldía de Valencia. Bueno, todo eso ocurre en esas elecciones. Además, también vemos que se empiezan a formar gobiernos en minoría. Podemos y Ciudadanos entran en prácticamente todos los parlamentos autonómicos y luego irrumpirían también el Congreso de los Diputados. Así que fue un año de cambio casi fundacional, casi como una nueva transición en términos de sistema político. Pablo, y tú me dices que venías de vivir fuera durante unos cuantos años. Yo había estado 2 años y medio viviendo en Bruselas, en Bélgica. Bruselas, vale. Cuando llegas a España y te encuentras con este tinglao, porque no estaba nada claro. Quiero decir, lo que estás contando es un panorama muy revolucionario para lo que estábamos acostumbrados a ver, que era un bipartidismo clarísimo, ¿no? ¿Tú qué pulso social notabas? Porque también estábamos saliendo, no de la crisis económica, pero las consecuencias en 2015 de la crisis económica las estábamos viviendo en esos años. También toda la parte de corrupción, con el caso Gürtel. O sea, ¿tú qué notabas socialmente? O sea, se notaba porque muchos dejamos España precisamente por los efectos de la crisis económica y había una comunidad importante de españoles jóvenes que estábamos ya desplazados allí en Bruselas porque habíamos venido a estudiar o a trabajar, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente que cuando tú volvías a España notabas la depresión en términos económicos, el pesimismo, el hartazgo y el enfado. Algo se notaba. Y también se veía algo muy curioso, porque yo recuerdo bien estar mirando encuestas en el año 2013, porque a mí había una pregunta que me daba mucho vueltas en la cabeza, ¿no? ¿Cómo era posible que Izquierda Unida y UPyD no fueran capaces de capitalizar ese descontento y terminar emergiendo nuevos partidos? Era curioso porque el 60% de los españoles en el año 2013 decían que votarían blanco, nulo o se abstendrían. Claro, eso ya me estaba señalando. Claro, ahora con retrospectiva lo vemos más claro, ¿no? Pero eso señalaba que había un nivel de descontento latente fortísimo y que tenía múltiples causas. Las cicatrices de la crisis económica es evidente porque veníamos de 2 gobiernos, el de Zapatero primero, pero luego el de Rajoy con más dureza, que habían hecho recortes, pero luego también una gran cantidad de escándalos de corrupción y de percepción de competencia, digámoslo así, a la baja en términos de calidad institucional. Eso se veía y se palpaba y había descontento, había cabreo. Y yo recuerdo, fíjate, por contarte también una anécdota, que en Bruselas, antes de regresar a España, llegué a moderar un debate de las elecciones europeas y ya estaban allí Podemos y Ciudadanos en el exterior. Es que Podemos donde irrumpe es en las europeas. Efectivamente, y eso yo creo que cuando ya entran como una suerte de, digámoslo así, de quiebrahielos, ¿no? Ellos lo rompehielos, se llama el barco, detrás ya se cuela todo, ¿no? Y ellos son los primeros que dan el paso y a partir de ahí estalla todo en 1000 pedazos y es un año de transformación en el que además daba la impresión que todo era posible. Yo creo que no nos acordamos muy bien del ánimo en el año 2015, pero yo sí que recuerdo, es que esto se me queda un poco grabado en la retina, pero yo recuerdo un programa de Jordi Évole en el que estaban Albert Rivera y Pablo Iglesias hablando como amigos, yo también lo recuerdo. Incluso comentando el reemplazo del bipartidismo. En mi universidad, en la Carlos III, hubo un debate entre ellos dos, un debate electoral entre 2 candidatos de partidos que no tenían representación parlamentaria y a calzón quitado y con total naturalidad
posibilidades, que parecía que todo se movía y que todo era posible en ese contexto. Acuérdate, ¿no?, que la palabra de moda ese año era casta. Así es, casta y nueva política. Eran como las dos cosas que teníamos. La casta, de hecho, era curioso porque era un concepto vacío que era casi un meme en sí mismo, porque evidentemente se empleaba para criticar a los partidos tradicionales, pero claro, ya lo interiorizamos en nuestro lenguaje, ¿no? Es que tú eres casta, para decirle así al jefe si te caía mal o a tu cuñado de la casta. Todo era casta en ese momento. Y había una brecha nueva, vieja política, se la llamaba así, entre los dos nuevos y los viejos. Luego ya hemos visto que la política siempre es la misma, hay nuevos o viejos partidos, pero esto está ahí. Y era un contexto en el que se recuperó esa expresión de la restauración, distinguiendo entre los dos, y que era muy llamativo, porque no parecía prefigurarse que la izquierda y la derecha fuera a ser el eje que moviera el voto, ¿no? Parecía que era una época, ¿te acuerdas?, que Podemos decía que no era ni de izquierdas ni de derechas. Sí, es que te estoy escuchando ahora, claro, a mí me gusta mucho hacer estos programas porque en realidad es la historia contemporánea, es la historia de ayer, no es la de hace medio siglo, ¿no? Y entonces yo recuerdo que lo que teníamos era la sensación de que la política volvía a hacerse con el pueblo, ¿no? Sí. O sea, habíamos estado durante un par de décadas distanciados, especialmente en los últimos 10 años, y de repente la política parecía que podía volver a hacerse con el pueblo, que nos integraba, que contaba con nosotros, o eso era lo que esperábamos cuando votábamos a estos nuevos partidos. Sí, sin duda. Fíjate, de hecho, los sondeos de la época, también lo recuerdo, hicieron que progresivamente fuera creciendo el interés por la política señalado por los votantes. Fíjate que en la época del año 2011, más o menos, decían que le interesaban mucho o bastante la política solo 2 de cada 10 españoles. Bueno, pues en el año 2014-2015 eran ya 4 de cada 10 españoles. Se había duplicado el interés por la política, porque entendíamos que era importante, que era un contexto además en el que había preocupaciones serias y que los que estaban hasta el momento al frente del país no habían sabido dar respuesta. Vamos a probar con un sistema de partidos nuevo, vamos a probar a ver si los que llegan ahora traen ideas frescas. De hecho, el mejor predictor del voto a Podemos y a Ciudadanos en las elecciones del Congreso de los Diputados, según los estudios que tenemos entonces, era la preocupación por la corrupción. Si tú eras un votante muy preocupado por la corrupción, ibas a tender a votar a los nuevos partidos. Sí, de hecho, mira, una imagen que también muy vinculada a la corrupción y muy vinculada a cómo entendíamos la política hasta ese momento y cómo queríamos empezar a entenderla a partir de ese momento, era que, imagínate esta imagen en un restaurante, entraba un político antes y la gente se callaba. Este político encorbatado que tenía reservada la mejor mesa, que podía aparecer sin haber llamado siquiera, y los demás éramos su corte. Y de repente todo eso cambia. Y cuando cuentas que Évole entrevista a Rivera y a Pablo Iglesias, tan colegas, ¿no?, sin corbata, tan amigos, daba esa sensación de que habíamos terminado con esta política corrupta, donde había ese distanciamiento y llegábamos a tener políticos más cercanos y políticas. Es que aquí estás dando en una clave súper interesante, que es que en el fondo es una crisis de representación larvada prácticamente desde el 15M. No nos representan, luego tiene su canalización la emergencia de alguien que es parecido a nosotros. Yo recuerdo la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados. Cuando llegaron los diputados de Ciudadanos y de Podemos, que no sabían qué hacer con los abrigos, se los ponían atrás. ¿Te acuerdas cuando hubo todo este lío con el bebé de Vescansa porque se amamantó al bebé? O sea, es que tenemos una memoria muy cortoplacista, pero todo eso se discutía. Y está bien, procede, no procede, no van bien vestidos, ¿por qué no se ponen corbata? Van de cualquier manera, va con la camisa remangada, Pablo Iglesias sube a tribuna. Como trabajan para nosotros. Exacto, y era un contexto muy peculiar, por eso, por la emergencia de estos nuevos partidos, ¿no? Pablo Simón, ¿qué pasó? Porque, mira, Rajoy, Iglesias, Rivera, Sánchez, solo sobrevive Sánchez. Bueno, pues hay varias cosas curiosas y varias paradojas de todo este proceso, ¿no? La primera es que, como yo antes te decía, que esto tiene cierto regusto a transición política por lo que toca al cambio del sistema de partidos, la transición también dejó un poco de regusto amargo de decepción. Y también ha pasado un poco con la emergencia de los nuevos partidos. Fíjate que la llegada de estas nuevas formaciones no se tradujo en un cambio de gobierno. Mariano Rajoy continuó al frente de la presidencia del gobierno, se repitió en las elecciones y ya se volvió común. Recuerda que parecía se dibujaba la posibilidad de que pudiera haber hasta pactos transversales. ¿Te acuerdas de que el pacto fue entre el PSOE y Ciudadanos, el pacto del abrazo, el primero que salió de ahí? E incluso se discutía si Podemos podría incluirse, no, tal. Finalmente eso no salió, se ha roto y hemos sido una política de bloques, ¿no? Poco a poco cada oveja ha ido con su pareja, por lo tanto hemos generado más polarización, se ha ido rompiendo. Y luego, como ocurre con una transición
transición a la democracia, ¿no? Los liderazgos se queman muy rápido. No quedó ningún político de la transición a la democracia en activo para los años 80, salvo el propio Felipe González, que estaba en el poder. El resto desaparecieron todos o quedaron en un rincón de la historia. Lo mismo les ha ocurrido a ellos. Es como si se hubieran montado en una suerte de túnel del tiempo que lo consume todo a gran velocidad, que es como un cometa que ilumina el cielo en ese momento, pero que él mismo se extingue. Y parte de eso hay ahora. Ahora estamos discutiendo no sobre el sorpaso, no sobre si desaparecerá el PSOE, sino si va a sobrevivir, por ejemplo, Ciudadanos, o qué va a hacer Podemos, si entrará en sumar o no, en lo que vuelve a ser otra vez un año macroelectoral, como el que tenemos ahora. Es verdad, ¿no? Y es curioso porque parece que no han pasado el test de estrés estos nuevos partidos, no han pasado la madurez. De hecho, llegaría Vox, ¿no?, en otras circunstancias. Pero hay una pregunta que a mí siempre me ronda en la cabeza, para lo que no tengo una respuesta clara, que es, ¿qué hubiese pasado si en el año 2016 hubiese salido Mariano Rajoy de la Moncloa tras la emergencia de estos nuevos partidos? No sé con qué fórmula, ahí no me pronuncio. ¿Habría llegado a haber Prusés en el año 2017? ¿Habría llegado a emerger Vox en el año 2018? ¿O lo habría hecho de otra manera o no? O sea, esos son estos... Yo creo que era un momento tan especial el año 2015, en el que se abrían tantos caminos posibles ante nosotros, que yo creo que era algo que podía haber condicionado el sistema político español durante la próxima década. Se tomó una decisión y ahora estamos ahí, claro. Sí. Estamos, como decías, ante un año, este 2023, también súper electoral. Yo hay una cosa que, no sé, que también me gustaría que se tuviera en cuenta en estos casos, que es la inexperiencia política. Es decir, también estamos padeciendo lo que supone entrar en política sin tener experiencia. Tenemos esta mente cortoplacista, esta mente electoralista, ¿no? En 4 años necesitamos resultados una y otra vez. Entonces, para que las cosas cambien, también necesitamos un poco de tiempo. Por eso hacemos estos programas mirando un poco hacia atrás, ¿no? Viendo que los cambios no son de hoy para mañana, ni de hoy para dentro de 4 años, ni dentro de 10. Probablemente estamos ante un nuevo panorama y necesita su tiempo para nosotros como votantes y ciudadanos y para los políticos y políticas que están en el Parlamento representándonos, ¿no? Pero sin lugar a dudas. Es decir, esto tiene un proceso de decantación progresiva que yo creo que viene contraindicado con los ritmos que tiene la propia política y la actualidad informativa. Estamos en un contexto de lo que algunos expertos llaman turbopolítica. Es decir, se queman los ciclos informativos muy rápido, todo es muy importante hoy y mañana no importa absolutamente nada, y te das cuenta de que no te has movido en realidad. Pero no entendemos muchas veces que la política, más que un velero, es un transatlántico. Es decir, es un buque muy grande, es muy difícil moverlo, hay que bajar a la sala de máquinas, hay que mover los engranajes, pero mover un grado a babor o un grado a estribor es la diferencia entre tener el barco en rumbo de colisión o ir hacia mar abierto o ir hacia un puerto, tener un faro que de paso nos ayude, ¿no?, un poquito a tener perspectiva, siempre viene bien, porque de eso es de lo que se trata, de ver los efectos en el medio y en el largo plazo. Toda esta turbopolítica es compatible con que nada cambie, y lo que nos tiene que interesar es lo que cambia en lo profundo. Pablo Simón, muchas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotras. Gracias. Un placer, gracias.